Buenas tardes, hoy entré unos minutos antes a la clase. Vamos a dar unos minutos para que den faltan 6 minutos. Si quieren vamos a esperar que los compañeros ingresen a la clase. Estoy buscando una sentencia de reporte que les quiero subir a la página de Google Classroom. Vamos a ver cómo le hacemos para esperar o si se podrá suspenderla. Ahí está, ya entró Osvaldo, temprano. Bueno, perfecto, vamos a dar unos minutos porque todavía no es hora de la clase. Vamos a ver qué encontramos aquí. Yo tengo una sentencia, pero es de la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Jurisprudencia. Por cierto, ¿saben cómo se busca se pone cc.gov de gobierno.gt. Entonces ahí entra uno a la página de la Corte de Constitucionalidad y se busca la casilla donde dice jurisprudencia. Entonces después dice Sistema de Consultas de Jurisprudencia, Corte de Constitucionalidad, y estoy esperando que cargue la página para poder buscar algo sobre el contrato de reporte, que es el que quiero hablarles hoy. Buenas tardes, Luis, Ninfa, Fabi, Cristian, Luis, Hilduara, Lorenz. Vamos a dar unos minutitos nada más. Estoy tratando de buscar el contrato de reporte, que es el... Vamos a ver si tengo el laboratorio. Eso voy a buscar ahorita, además se lo subo a la que me han estado pidiendo. Laboratorio, segundo fase.
Estoy buscando el laboratorio de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil. Tengo que hacer un tercero, vamos a ver aquí. Aquí. Ya son las 7. Ahorita son las 7. Pues ahorita entramos. Solo déjenme ver una cosita aquí. Aquí está. Derecho Mercantil. Estoy buscando un material que les quiero compartir del...
Tengo que conseguirle la sentencia esta del contrato de reporte. Lo voy a subir. Bueno, muy buenas tardes. Espero que ya estén todos toda la clase de la sección C, en que se cortó la transmisión. No, ya había terminado el contrato de reporto en la otra clase, entonces ahorita voy a dar nuevamente la clase del reporto. Solo que a las páginas de Google Classroom les voy a... Sí, porque se cortó la transmisión en la anterior, pero ya había realmente terminado el contrato de reporto. Y ese es el material del día de hoy. Entonces, ahorita voy a dar una nueva clase para la sección D sobre el mismo punto del contrato de reporto. Bienvenidos los de la sección C que quieran volver a escuchar la clase o a presenciar la clase, pues bienvenidos. Hoy vamos a hablar, como les estaba diciendo, del contrato de reporto, regulado por el artículo 744 del Código de Comercio. ¿Cuál es el concepto de contrato de reporto? Pues el contrato de reporto dice el artículo 744, en virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido contra reembolso del mismo precio que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. El reporto se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. Aquí tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que tenemos del Código Civil, ¿verdad? Porque el contrato de reporto tiene dos momentos y tiene dos partes. Reportador, que recibe los títulos de crédito y da dinero. Y el reportado, que entrega los títulos de crédito y cuando se termina el contrato, digamos, tiene que devolver el dinero que recibió y para recuperar títulos de crédito de la misma especie y calidad. ¿Se recuerdan que hablamos el otro día de los títulos fungibles? No tengo que entregar los mismos títulos de crédito que yo recibí en reporto, sino que otros de la misma especie y calidad. Y por eso es que se dice que el contrato de reporto tiene dos momentos, cuando se celebra y cuando se vence el plazo, ¿verdad? En el primer momento, el reportado le entrega al reportador, y eso lo tienen que tener claro porque en la página del libro del doctor Villegas no está demasiado claro, está un poquito confuso y el doctor confunde las partes. Si ustedes ven el 744, le dice que el reportador recibe títulos de crédito y entrega un precio. Y en el segundo momento, el reportado devuelve el precio, aumentado o disminuido conforme han pactado las partes, y recupera sus títulos de crédito. En ese sentido, el reporto se parece un poquito al contrato de prenda o garantía mobiliaria, como se llama ahora. Pónganse a pensar, yo tengo un bien, un anillo, por decir algo, y lo llevo a empeñar a un Monte de Piedad o a un Guateprendas, como se llaman esos establecimientos. Y al final del plazo yo tengo que devolver el dinero más un interés o un aumento de que tengo que dar por ese dinero que me prestaron y recupero mi bien. A eso se parece el reporto. Pero se configura como una transmisión de títulos de crédito en un primer momento en donde el reportado le entrega al reportador títulos de crédito y el reportador le entrega al reportado dinero. Momento A. Pasado el plazo, momento B, el reportador le devuelve los títulos de crédito al reportado y el reportado le tiene que devolver el precio aumentado o disminuido como se haya convenido en el contrato. Aquí hay varias cositas. Esto tiene una característica especial. Si ustedes ven el 1790 del Código Civil, artículo 1790 del Código Civil, tiene una característica especial que nos habla del contrato de compraventa. En 1790, por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Y el 1791 dice: el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Y ese contrato de reporto pues pareciera como que
se parece mucho a un pacto de retroventa. El reportado le transfiere títulos de crédito al reportador y este le da dinero, precio, dice el contrato, en el artículo 744, en el primer momento. Y en el segundo momento, digamos que es un plazo de 6 meses, en el segundo momento el reportado le devuelve el precio aumentado o disminuido y el reportador le tiene que devolver los títulos de crédito que recibió y que le entregaron conforme a la entrega cambiaria de los títulos. Pareciera entonces que este contrato de reporto es una excepción a la prohibición que está en el 1791 del Código Civil, que dice que queda prohibido el pacto de retroventa. Porque realmente te vendo mis títulos de crédito, digamos que son bonos del Tesoro del Estado de Guatemala. Tengo esos bonos del Tesoro y te los transfiero en un primer momento. Te los endoso. Si son al portador, pues por medio de la tradición. Si son a la orden, endoso y tradición o entrega. Y si son nominativos, endoso, entrega y registro de la transmisión en el registro del emisor. ¿Dónde está eso? Esa forma porque dice el artículo, el reporto se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. ¿Qué quiere decir eso de la entrega cambiaria? Pues la ley de circulación de los títulos de crédito que ustedes ya vieron cuando estudiaron su parte 2 del Derecho Mercantil 2, títulos de crédito. Entonces dice aquí que los títulos de crédito pueden ser nominativos a la orden y al portador. Los títulos nominativos, dice el artículo 415, son creados a favor de persona determinada cuyo nombre se consigna tanto en el propio texto del documento como en el registro del creador. Son transmisibles mediante endoso o inscripción, inscripción en el registro. Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surtirá efectos contra el creador o contra terceros si no se inscribe en el título y en el registro. De menor a mayor, entonces, la forma de circulación de un título nominativo es que se tiene que endosar, inscribir en el registro y entregar el título al nuevo tenedor. Esa es la forma de circulación cambiaria de ese título nominativo. El título a la orden es más sencillo, dice los títulos creados a favor de la determinada persona se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título, artículo 418 del Código de Comercio. Esa es la entrega cambiaria del título, no a la orden. El nominativo es endoso, entrega y registro de la transmisión en el registro del emisor. Y los títulos al portador, que son los más sencillos de transmitir, el 436. Títulos al portador. Son títulos al portador los que no están emitidos a favor de persona determinada, aunque no contenga la cláusula al portador, y se transmiten por la simple tradición. O sea, con la simple entrega ya es dueño un billete de la lotería, que no es título de crédito, un billete que tampoco es título de crédito, o un título que sea al portador. Actualmente la ley de extinción de dominio prohíbe las acciones al portador, pero los títulos de crédito sí pueden ser al portador. Un cheque al portador, por ejemplo, se emite al portador y se entrega, y el que lo tenga en su poder, por la mera tradición, por la simple tradición, es el titular. Entonces, esa es la forma cambiaria. Eso es a lo que se refiere aquí en el reporto, a la entrega cambiaria de los títulos. Dependiendo de la ley de circulación del título de crédito, si es al portador, mera tradición. Si es a la orden, endoso y entrega, tradición. Y si es nominativo, endoso, registro y entrega del título, ¿verdad? Dependiendo de eso es a lo que se refiere aquí el segundo párrafo que dice: el reporto se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. ¿Y qué requisitos tiene el contrato? Debe constar por escrito, dice el artículo 745 del Código de Comercio, expresándose el nombre completo del reportador y del reportado. ¿Quién es el reportador? El que recibe los títulos y paga el precio en el primer momento. Y el reportado es el que entrega los títulos y recibe el precio en el primer momento. ¿Qué clase de títulos dados en reporto? ¿Qué títulos de crédito se dieron en reporto? Y los datos necesarios para su identificación, el término fijado para el vencimiento de la operación, o sea, el plazo del contrato, y el precio o la manera de fijarlo. Y aquí hay una cosa que hay que
decir, ¿verdad? No necesariamente, aunque el contrato en el artículo está regulado como títulos de crédito, en la práctica no se refiere únicamente a títulos de crédito. Se utilizan acciones y las acciones no son títulos de crédito, son títulos que representan la participación de un accionista en una sociedad, pero no son títulos de crédito. Los títulos de crédito son pagaré, letra de cambio, debenture, factura cambiaria, bono de prenda, certificado de depósito, los que están establecidos en el Código de Comercio. Las acciones no son títulos de crédito y sin embargo sí se utilizan como materia o objeto del contrato de reporto, y ustedes van a ver que en las disposiciones que vamos a ver más adelante habla de características de los contratos, de los títulos que se negocian en el reporto, y habla de temas que tienen estrecha relación con las acciones, que no son títulos de crédito. Y eso lo dice claramente el doctor Villegas, que dice que la ley la ley guatemalteca no considera que las acciones son títulos de crédito. Pero para el caso del reporto, o hay una deficiente redacción en el código, que dice que se hace sobre títulos de crédito, pero después habla vamos a ver los artículos más adelante, estamos del 744 al 749 del Código de Comercio, y vamos a darnos cuenta de que realmente se permite o se entiende que el reporto se puede hacer sobre acciones, títulos de acciones de sociedades. Aunque en el concepto dice que la propiedad de títulos de crédito. Ahí para mi gusto debiera decir títulos de crédito y otros documentos. Siempre que sean fungibles, ¿verdad? Por ejemplo, yo pudiera celebrar un contrato de reporto sobre acciones de la empresa eléctrica o de una sociedad. Y entrego acciones de la empresa eléctrica, 100 acciones de la empresa eléctrica de tal clase, y el reportador me paga un precio, momento A. En el momento B, pasan 6 meses, pasan 2 meses, pasa un año, el reportador recupera el precio que pagó, aumentado o disminuido según se haya pactado en el contrato, y el reportador tiene que devolverle al reportado esos títulos de crédito que recibió. No los mismos, otros tantos de la misma especie, dice. O sea, otras 100 acciones de la misma empresa eléctrica, ¿verdad? ¿Por qué se hace este contrato? Pues tiene cierta utilidad. Supongamos que va a haber la asamblea de la empresa eléctrica y yo quiero ser accionista durante un mes. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a votar por la junta directiva y no tengo suficientes votos. Entonces yo celebro un contrato de reporto con alguien que es accionista y que tampoco tiene suficientes votos, pero yo voy a reunir suficientes votos. Y entonces le digo, mire, deme sus títulos por un mes, le pago tal cantidad y en un mes le devuelvo su título de acción y usted se recupera su precio aumentado. Se va a ganar 100 quetzales por cada acción que me venda durante un mes. ¿Por qué? Porque a mí me interesa o cobrar los dividendos o ejercer el derecho de voto o adquirir acciones, porque a veces hay posibilidad de que haya un aumento de capital y las acciones tienen derecho a comprar o adquirir acciones al valor nominal. Entonces eso a mí me interesa durante el periodo del reporto y por eso yo estoy dispuesto a pagar una cantidad determinada. Por eso es que el contrato dice ahí que el precio puede estar aumentado o disminuido de la manera que le convenga a las partes o que acuerden las partes. Porque puede ser que el contrato se haga en interés del reportador o en interés del reportado. ¿Cuándo sería en interés del reportador? Pues cuando el reportador necesita tener esos votos o cobrar esos dividendos o ejercer algún derecho a algún llamamiento para poder adquirir más acciones de una entidad o cobrar los intereses que va a generar ese título de crédito durante el plazo del reporto. Cuando es en favor o en interés del reportado, cuando el reportado necesita dinero, no quiere desprenderse de sus acciones de la empresa eléctrica, por ejemplo. Entonces él dice, bueno, si las vendo me van a dar 100 quetzales. Si las doy en reporto me van a dar 90, pero yo después recupero mis acciones pagando 100 quetzales. Y entonces dentro de 6 meses yo recuperé mis acciones, no me desprendí de ellas. Y obtuve durante el plazo del reporto una cantidad para poder financiar las operaciones comerciales que yo quiero hacer durante este tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un contrato muy flexible. Y el doctor Villegas dice aquí que no se usa mucho. Sí se usa. Lo usan los bancos también entre ellos.
Cuando tienen, por ejemplo, deficiencias de dólares o de quetzales, hacen un contrato de reporto sobre títulos de crédito representativos de dólares y quetzales. Y si tienen muchos quetzales, pero pocos dólares para sus encajes bancarios, ustedes saben que los encajes bancarios son aquella cantidad de los depósitos que la superintendencia de banco les dice, usted tiene que tener el 20% de las cantidades que ha recibido en depósito en su caja. Y a lo mejor tiene muchos quetzales, pero no tiene suficientes dólares de los depósitos que ha recibido. Y entonces le dice, no, usted tiene que corregir esa situación. Entonces va con otro banco que está en situación inversa y que tiene muchos dólares y pocos quetzales y le dice, te doy un título representativo de quetzales y tú me das un título representativo de dólares. Y hacen un reporto cambiando títulos de crédito. O le dice, te doy un título de crédito que tengo o te doy quetzales y tú me das un título de certificado de depósito o representativo de dólares. Y entonces hacen el reporto y en un mes, cuando ya está corregida la situación, le devuelve su pagaré en dólares y el otro le devuelve los quetzales. Aumentado en la cantidad que hayan convenido porque ese es el costo de la negociación para el que necesitaba los dólares y que tenía quetzales. No sé si me estoy dando a entender. Dicho sea de paso, les voy a subir una sentencia en donde lamentablemente la Corte de Constitucionalidad obliga a la Corte Suprema a cargar intereses sobre productos financieros por estas operaciones. El Código de Comercio habla de precio, nunca habla de intereses. Sin embargo, en la Corte de Constitucionalidad hay unas sentencias del año 2014-2015 en donde dicen, no, aquí estas operaciones, esa diferencial que hay del precio que recibió y el precio que pagó, eso genera, para quien recibió un precio mayor, genera un 10% de intereses de impuestos sobre productos financieros. Y le dicen a la Corte Suprema de Justicia, usted tiene que dictar una sentencia en donde considere que el reportador o el reportado que tuvo un lucro tiene que pagar impuestos del 10% sobre ese lucro que obtuvo. Y entonces eso vino a complicar un poquito la operación del reporto y puede ser que actualmente no se esté utilizando tanto porque con ese 10% pues ya pierde el atractivo para los bancos de estar haciendo este tipo de operaciones entre bancos. Se las voy a compartir ahí en la clase. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Buenas noches. Ahí están. No sé, alguna pregunta. Ahorita vamos a revisar. No sé si ya les dije la página en donde estamos. Claudia. Fíjense, Claudia, que como ya le digo, ya esta es otra vez la misma clase. Porque sí se nos interrumpió la transmisión en la otra, pero ya había terminado el contrato. En el libro del doctor Villegas estamos en la página 85, contrato de reporte. Y sí se parece a una operación bursátil. Cuando hablamos de operación bursátil es una operación en las bolsas de valores. Y lo que dice aquí el doctor Villegas es que nosotros le copiamos este articulado al Código de Comercio mexicano, a la Ley General de Operaciones de Títulos y Operaciones de Crédito mexicana. En Costa Rica no tenían regulado el contrato de reporte porque él dice que no tenía mayor importancia, ¿verdad? Sin embargo, en Guatemala se usa el reporte. Y es más, se usa inclusive no solo sobre títulos de crédito, sino sobre acciones. Lo que sí hay que decirle al doctor Villegas es que vamos a estar corrigiendo en la página 86 porque se le fue una R de más o una R de menos en los ejemplos y tenemos que tener claro quiénes son las partes del contrato. El concepto anterior recoge la idea que nos da el artículo 744 de nuestro código, señalando como característica especial que todo título de crédito puede ser objeto de reporto, aun cuando de los demás artículos que lo rigen se infiere que su incidencia se daría más en el terreno de aquellos títulos de crédito que, como las obligaciones sociales de ventures, tienen semejanza con las acciones de las sociedades,
que son los genuinos títulos objetos de un reporte, ya que existen para juzgar con la especulación. Efectivamente, ahí sí estoy de acuerdo con el doctor Villegas. Las acciones son los títulos de crédito más, los títulos que no son títulos de crédito, pero son el objeto más frecuente del contrato de reporte. Yo tengo acciones de, vamos a decir, una compañía de una compañía internacional. Tengo acciones de Facebook o de Amazon. Y entonces no las quiero perder. Yo digo, bueno, se las entrego al reportador, yo soy el reportado, se las entrego al reportador y el reportador me da a mí una cantidad de dinero para 6 meses. Porque si yo las quisiera vender, yo, bueno, pues, ¿cuánto me dan por las acciones? Las vendo y nunca más tengo el derecho a comprar acciones de esa compañía. A lo mejor yo quiero conservarlas, pero necesito efectivo. Entonces, entrego mis acciones, yo soy el reportado, se las entrego al reportador, el reportador me da un precio por esas acciones y pactamos un plazo de 1 año. Y dentro de 1 año yo le tengo que devolver el precio, aumentado o disminuido como hayamos pactado. Normalmente va a ser aumentado si yo soy el que necesito el dinero. Y el reportador me tiene que devolver mis títulos de crédito a cambio que yo le devuelva el precio aumentado o disminuido como se haya pactado. Y vuelvo a recuperar la propiedad de otros títulos de crédito. Tal vez no son mis mismas acciones, pero sí el mismo número de acciones de la misma especie y calidad, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos bien con el doctor Villegas. Aquí también otra cosa que dice el doctor Villegas. Pero como las acciones en nuestra ley no son títulos de crédito, y ahí tiene razón el doctor, porque los títulos de crédito son los que están numerados en la ley en el capítulo de los títulos de crédito, obviamente están excluidas de ser objeto del contrato de reporte. Un ejemplo práctico puede permitirnos comprender mejor el concepto anterior. X es propietario de una letra de cambio cuyo valor es de 1000 quetzales. Por un contrato de reporte X, reportador, dice aquí el doctor Villegas, pero yo le tengo que humildemente corregir al doctor y decirle reportado, porque si ustedes ven el contrato del 744, dice que el reportado es el que entrega y el reportador adquiere los títulos de crédito por un precio. Y X transfiere a B, reportador, dice aquí del doctor, y realmente debiera decir reportador, la propiedad sobre la letra de cambio recibiendo por ahí un precio. Al finalizar el plazo del reporte, o sea, en un segundo momento, B, que es el reportador, tiene que devolver a X otro título de la misma especie, o sea, otra letra de cambio de la misma clase, tendría que ser el mismo deudor para que fueran equivalentes, en el entendido de que X reembolsará el precio que recibió al iniciarse la operación, el que podrá ser aumentado o disminuido en el monto de lo que se le va a reembolsar. El valor del aumento o disminución es lo que constituye el premio en favor del reportador. ¿Por qué? Porque el reportador fue el que le dio el dinero. Por eso yo aquí le tengo que corregir las R's a don René Villegas, porque si ustedes entienden el artículo 744 es el reportador es el que entrega dinero y recibe un título de crédito. Y el reportado es el que entrega el título de crédito y recibe dinero en el primer momento. En el segundo momento se invierten los papeles. El reportador devuelve el título de crédito y recibe el precio aumentado o disminuido como se haya pactado. ¿Cuáles son los caracteres del contrato de reporte? Pues es un contrato es un contrato típico porque está tipificado en el Código de Comercio. Nominado tiene su nombre. Real porque se tienen que entregar los títulos de crédito por medio de la entrega cambiaria de lo que ya dijimos, ¿verdad? Al portador, a la orden o nominativo, hay que hacer ese trámite para que los títulos pasen del reportado al reportador en el primer momento y de regreso del reportador al reportado en el segundo momento vencido el plazo. Formal, porque tiene que estar por escrito, según el artículo 745. Oneroso, bilateral, porque hay 2 partes con derechos y obligaciones recíprocos. Oneroso, porque alguna ganancia tiene alguna de las partes en la realización del contrato. Conmutativo, porque ya sabemos cuánto voy a tener que pagar o no, o cómo se va a determinar eso. Pudiera ser, por ejemplo, que yo le transmitiera algún título expresado en dólares y voy a tener que
devolver el mismo título o un título equivalente expresado en dólares, y voy a tener que pagar el equivalente que tenga esos dólares el día de la devolución, conforme al tasa de cambio que tenga en el banco, reportado en el Banco de Guatemala. Entonces ahí puede ser que yo pague más o pague menos, dependiendo de la variación o la fluctuación que haya tenido la moneda dólar quetzal, y entonces eso lo vamos a tener que pagar al final del plazo. Pero va a ser como se haya pactado en el contrato. Va a decir, mire, usted págame el equivalente en dólares que tenga este documento, el equivalente en quetzales, perdón, que tenga este documento, conforme la compra de dólares que usted va a tener que hacer en el Banco de Guatemala, o conforme la tasa de cambio que está reportada por el Banco de Guatemala, y usted me va a tener que dar tantos quetzales como la tasa de cambio que diga el Banco de Guatemala el día de la devolución. Por eso es conmutativo, porque ya se sabe, o es determinado o determinable, y de tracto sucesivo. De tracto sucesivo no estoy muy de acuerdo yo, porque para mí que opera una sola vez. Para mí que no es un contrato de tracto sucesivo el reporto. Tracto sucesivo es el que se va repitiendo en el tiempo. Y realmente el reporto tiene un plazo, 6 meses. Durante el plazo del contrato no pasa nada. Solo al final del plazo del contrato hay que devolver el precio, aumentado o disminuido, y devolver los títulos de crédito de la misma especie o calidad. Entonces yo no estoy de acuerdo aquí con el doctor Villegas de que el contrato de reporto sea título de tracto sucesivo. Estoy de acuerdo que es un carácter real, que es un contrato real, porque hay que hacer la entrega cambiaria de los títulos. Es formal, porque el negocio debe pactarse en un contrato escrito, como dice el artículo 745. Nombres completos de los contratantes, clase de títulos reportados y datos que permitan su identificación, plazo para concluir la operación y precio del contrato. Y el precio se paga en un primer momento y se devuelve en un segundo momento. Por eso les digo que se parece a la retroventa, o se parece al contrato de prenda o garantía mobiliaria como lo conocemos ahora. Y la diferencia con el descuento, porque si yo tengo una letra y la entrego para que la cobre el otro, o el factoraje, pues entregué la letra y el otro la va a cobrar y va a recibir mi dinero disminuido porque me hace un descuento. En el cambio, en el reporto, yo tengo la expectativa de que si yo devuelvo el precio aumentado o disminuido como pactamos, la otra parte me tiene que devolver mis títulos de crédito que yo le entregué. Entonces yo tengo la expectativa, como dice aquí, expectativa patrimonial, ya que al finalizar el plazo se le devolverá otro título de la misma especie. Reporte una letra de cambio para recibir otra letra de cambio al mismo plazo, al mismo deudor. Reporto un bono del tesoro, me van a devolver al final del plazo otro bono del tesoro del mismo valor, ¿verdad? Y de la misma serie, porque no me desprendí de ese título de crédito. Y durante el plazo ambos contratantes se han beneficiado con la operación. Uno recibió el valor en el momento de contratar, el reportado, aquí dice reportador, pero el que recibe el valor, según el artículo 744, y discúlpenme que no esté de acuerdo con el doctor Villegas, pero es reportado. Y otro al instante de cobrar el título, reportador. Al instante de recibir del título de regreso, el que lo va a recibir de vuelta es el reportado. Ahora, para cobrarlo. Ahora, si no cumple al final del plazo el reportado con devolver el precio, se liquida la operación y el reportador se va a quedar con esos títulos de crédito. Muy similar a como sucede en la prenda. Yo llevo mi anillo al Monte de Piedad o al Guateprendas, tengo un plazo para recuperarlo, pagando obviamente el valor de lo que me dieron más los intereses que me están cobrando. Si yo no llego, pierdo el derecho a recuperar el bien que dejé en prenda, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el reporto. En un primer momento yo reportado le entrego al reportador títulos de crédito, se los endoso, se los entrego si son al portador, o se los endoso y registro la transmisión si son nominativos, momento A, y recibo un dinero, un precio. En el momento B, vencido el plazo, devuelvo el precio aumentado o disminuido como se haya convenido, y me tienen que devolver otros títulos de la misma especie y calidad similares a los que yo entregué. Ese es el contrato. Y entonces aquí, ¿cómo opera este contrato? Dice,
Bajo este subtítulo vamos a hacer un análisis de los artículos 746, 747 y 748 del Código de Comercio. Y él lo dice que el contrato es inoperante, que es en la figura contractual como marco general para negociar cualquier título de crédito. Villegas definitivamente no es fanático de este contrato de reporto. Yo sí lo he manejado y creo que tiene su operatividad y tiene su aplicación práctica. Este artículo del 746 establece que si el título reportado confiere un derecho de opción, el reportador deberá ejercitarlo por cuenta del reportado. Pero si para ejercerlo se necesita pagar una suma determinada de dinero, debe ser proveído para que se dé la obligación. A este respecto no encontramos muchos títulos de crédito a los que podría aplicárseles esta norma. Solo las obligaciones sociales o debentures, cuando son convertibles en acciones, daría ese derecho de acción, con la salvedad de que no sería necesaria la provisión de fondos para ejercer la opción. Sí, es que realmente el defecto que tiene el artículo 744 es que lo limita supuestamente a títulos de crédito y se da con acciones. Yo soy accionista de la empresa eléctrica, por decir algo, y durante el tiempo en que voy a dar mis acciones en reporto, va a ocurrir que tiene una opción a comprar por cada 10 acciones que tengo, puedo comprar una al valor nominal. Ese es un derecho de opción que implica la propiedad de las acciones. Pero resulta que yo le di las acciones al reportador. Entonces, ¿quién va a ejercer ese derecho a comprar? Por cada 10 acciones que tengo en la empresa eléctrica, tengo derecho a comprar una porque hubo un aumento de capital. Entonces, esa opción la tiene que ejercer el reportador por cuenta del reportado, y el reportado le tiene que dar el dinero para comprar por cada 10 acciones o por cada 7, como sea dispuesto en la asamblea de la empresa eléctrica, que puede comprar por cada 10 o por cada 7 o por cada 2 acciones que tenga, puede comprar una. Entonces, ese dinero se lo tiene que dar el reportado para que después le devuelva sus acciones, más una más, que hizo uso de la acción, ¿verdad? Entonces, por eso es que sí funciona ese 746. El 747, artículo 747 del Código de Comercio, preceptúa que, salvo pacto en contrario, los derechos accesorios que produce el título reportado los ejercita el reportador por cuenta del reportado. Y cuando se trate de percibir dividendos o intereses, serán acreditados al reportado y se liquidarán al vencimiento de la operación. ¿Qué título de créditos produce dividendos? En Guatemala ninguno. Ahí tampoco estoy de acuerdo con el doctor Villegas. Hay un título de crédito que produce intereses, que es el bono del Tesoro. Vamos a ver si lo encontramos aquí en el... Supongamos que el Banco de Guatemala emite bonos del Tesoro que generan intereses. Vamos a ver dónde están estos títulos. Certificado de depósito y bono de prenda. Que el bono de prenda, por ejemplo, genera intereses. El bono de prenda es aquel documento que garantiza con prenda o garantía mobiliaria, como se llama ahora. Hay mercadería en un almacén general de depósito. Sobre ese almacén general de depósito se crea un bono de prenda que garantiza al tenedor de ese bono de prenda que le van a pagar una obligación monetaria y que está garantizada con los bienes que están depositados en el almacén general de depósito bajo un certificado de depósito. Pero ese bono de prenda genera intereses. Y entonces, por ejemplo, aquí les voy a decir... Por ejemplo, en el 586, aunque no dice que genera intereses, dice 586, incorporación de créditos. El bono de prenda incorporará un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito. Entonces, si ese crédito garantizado con prenda genera intereses y yo tengo ese bono de prenda en mi poder como reportador, porque me lo dio el reportado durante el plazo del contrato, entonces esos intereses le corresponden al reportado y se liquidarán al vencimiento de la obligación. O sea, los cobra el reportador y se los tiene que acreditar al reportado al vencimiento de la operación. Y ahí sí, ¿qué título de crédito produce dividendos? Pues
no ninguno, como dice el doctor Villegas. Intereses sí el bono de prenda, dividendos solo las acciones, que no son títulos de crédito. En eso estoy de acuerdo con el doctor. Pero sí funciona que se celebran contratos sobre acciones y los dividendos que generan las acciones, y aquí no lo demuestra, porque si está hablando de dividendos es porque hay títulos, no títulos de crédito, pero sí títulos de acciones que generan dividendos, que los tiene que cobrar el reportador y acreditárselos al reportado, al vencimiento del plazo. O lo que hayan pactado las partes. A lo mejor le dice, mire, usted cobre los intereses, los dividendos, perdón, de las acciones, y ese va a ser su ganancia. La acción vale 1,000 quetzales. Se la endoso, porque es una acción a la orden, y como es nominativa, está en el registro del emisor, entonces hay que endoso, transmisión y registro de la sociedad emisora, porque es un título nominativo, y entonces se lo traspaso por 6 meses. Durante esos 6 meses usted cobre los dividendos y esa va a ser su ganancia. Y después me devuelve mis 1,000 quetzales que me dio, más 100 quetzales más, porque eso es lo que nosotros pactamos. Usted cobre los dividendos, lo que le den de dividendos, y usted me paga 1,100, ese puede ser el pacto. O me devuelve solo mis 1,000 quetzales y yo, ese va a ser el costo que para mí tiene haber usado los 1,000 quetzales durante los 6 meses o el año, los dividendos que usted se ganó. ¿Verdad? Eso es lo que pueden pactar las partes. Y aquí habla el doctor Villegas que solo puede ser el derecho de voto. Ah, bueno, y del derecho de voto. Puede ser que yo soy accionista de la empresa eléctrica, tengo derecho a voto para ese título de acciones o de debentures convertibles en acciones, y entonces ejerce el derecho de voto el reportador, y salvo que el reportado le ha dicho, no, ese derecho de voto lo voy a asumir yo, y al final del contrato pues se devuelve el título de acciones similares de la empresa eléctrica, yo vuelvo a ser accionista, pero yo no ejercí el derecho de voto durante el reporto, o si lo ejercí, depende de lo que hayan pactado las partes en el contrato. Y el artículo 748 que habla de llamamientos. En este artículo establece que si hay una obligación de pagar llamamientos, otra vez estamos hablando de acciones. ¿Por qué? Supongamos que yo soy accionista de una sociedad y se convino de que por cada acción que yo tengo derecho a comprar otra. Yo digo, sí, voy a comprar esa acción cuando saquen a la venta esas acciones. Entonces la sociedad hace un llamamiento, dice, miren, llamamiento de capital. Se sacan a la venta tantas acciones, usted tiene tantas acciones suscritas y ahorita tiene que pagar el 20%. Entonces hacemos el llamamiento del 20% de las acciones que usted suscribió, que se comprometió a adquirir, pero que todavía no ha pagado. Entonces le dicen, tiene que hacemos ese llamamiento y le corresponde al reportado entregarle el dinero al reportador para que haga uso del derecho de suscribir esas acciones y pagarlas. Por llamamiento se entiende el pago parcial del valor total de una obligación, pero resulta que este término llamamiento solo lo encontramos como significante de los pagos parciales del valor de una acción, artículo 103 del Código de Comercio. En ningún título de crédito encontramos este concepto. El doctor Villegas tiene razón en que las acciones no son títulos de crédito, y por eso él, con su rigor científico que lo caracteriza, dice no sirve para nada. Pero lo que ocurre es que acuérdense de que los contratos mercantiles, dice ahí que son principios dispositivos, son normas de carácter dispositivo. Ya, entonces, aunque ahí dice que solo es para títulos de crédito, yo puedo hacer reporto de acciones o reporto de moneda extranjera, que es lo que hacen los bancos. Dice, bueno, te doy $1,000 y tú dame 7,850 quetzales, que es el tipo de cambio que está ahorita. Dentro de 6 meses te devuelvo tus $1,000 y tú me devuelves lo que valgan esos dólares en ese momento. Y se hace un reporto de moneda extranjera o de acciones. Entonces la figura sí da para más, claro, no solo de títulos de crédito. Y ese es el problema que tiene el artículo. Yo modificaría el artículo 744 porque en la práctica se utiliza para títulos de crédito y otras cosas muebles, otros bienes muebles, como acciones, títulos de acciones, o moneda en efectivo, o algún otro tipo de documento que no es título de crédito, pero que sí tiene fungibilidad. ¿Qué significa todo lo anterior?
Que el reporte es para títulos de especulación, para títulos sujetos a la oferta y demanda del mercado de valores, para las acciones de sociedades anónimas, en otras palabras. De manera que aun cuando nuestra ley generaliza el objeto del reporte a todo título de crédito, son muy pocos los que podrían servir para estas operaciones, lo que hace más dramática la existencia del reporte como contrato típico en nuestro derecho mercantil. Bueno, son muy pocos, pero no, realmente puedo negociar certificado de depósito. Tengo certificado de depósito de tal tipo de mercadería, de 100 quintales de café, pues me devuelven otro certificado de otros 100 quintales de café. Tengo un bono de prenda de tal cantidad de dinero, garantizado con mercadería, pues puede ser que me tengan que devolver otro bono de prenda de ese mismo valor u otros bonos de prenda por el mismo valor que yo di. Que sea el mismo deudor y que sea el mismo tipo de mercadería. O pueden ser bonos del tesoro, que eso sí se utiliza mucho. El gobierno de Guatemala emite bonos del tesoro expresados en quetzales o en dólares y yo le doy mis bonos del tesoro y él me da dinero. Momento A. Momento B, devuelvo el dinero, aumentado o disminuido, y me devuelven los bonos del tesoro. Así está con este contrato de reporto. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Les voy a subir a la página la sentencia del contrato de reporto, que lamentablemente como que consideró que tenía que cobrarse intereses sobre las operaciones de reporto, y eso sí le causó bastantes problemas a los bancos. Reportador recibe títulos de crédito y entrega monto en dinero. Reportado devuelve el dinero que se le entregó. Ese es Eric Donis, muy bien. El dinero y reportado devuelve el reportado devuelve el dinero que se le entregó y recupera sus títulos de crédito. Me parece bien, gracias. Sí, gracias, Eric. Estoy confundida. ¿Con quién es el reportador y el reportado? Jacqueline. Espero que con la excelente explicación que Eric Donis puso le resuelva el problema. Lo explicó mejor que yo. Cualquier dudita, por favor, a las órdenes. Aquí estamos para resolverle sus dudas. El doctor Villegas sí tuvo esa misma duda y creo que confunde los términos, ¿verdad? Pero con esta explicación que da Eric, o que la que ya les di yo, creo que con eso quedamos mejor, más claros. Feliz noche a todos. Gracias por su atención.